Mi nombre es José María Carballo Velázquez y acompáñame a escuchar mi narrativa pedagógica. El contexto sociocultural influye de manera importante en lo que nosotros queremos saber y en nuestros saberes. En donde nosotros vamos a ir a practicar no va a ser en un solo modelo o no vamos a estar centrados en un solo camino como práctica docente, sino que hay muchos ámbitos. Para complementar a lo que les acabo de decir, el saber pedagógico o lo que nosotros conocemos acerca de didáctica va a variar dependiendo del lugar, ya que hay muchas teorías, pero no todas son aplicables de la misma manera, en el mismo lugar o en el mismo contorno, porque eso va a depender del contexto social en el que nos vayamos a encontrar. Una prueba de todo esto es nuestra experimentación estudiantil, que aquí tiene que ver algo mucho con la realidad social, que va a la mano dentro del contexto social, puesto que la realidad social es lo que vivimos hoy en día. No va a ser lo mismo lo que está en una zona urbanizada a una zona rural, y es ahí a donde tenemos que tener en cuenta las corrientes pedagógicas, en qué manera la vamos a aplicar. Por ejemplo, una pedagogía inclusiva, que todos estén inmersos dentro de, que todos aprendemos de diferente manera, pero eso no quiere decir que va a haber una diferencia o que somos desiguales. El conocimiento que se percibe acerca de la inclusión y el enfoque de género hoy en día está sumamente vista como una ley, que nosotros precisamente por eso debemos de tenerlo en cuenta como docentes, puesto que debemos de ser humanos en ese sentido, que hoy en día existen demasiados derechos, que precisamente por eso hay que tener este conocimiento acerca de lo que es la inclusión, cómo incluirnos, cómo estar todos en un área armonizado, de tal manera que podamos convivir, llevar trabajos para respetar esta diversidad cultural que vaya a existir en todos estos entornos en donde nosotros vayamos a estar. Aunque cuando hablemos de inclusión no hay que confundirlo, no hay que pensar en discriminación. Al hablar de inclusión nos vamos a centrar en atender las necesidades básicas de esas personas, de los niños. La inclusión significa atender a las necesidades de estos niños que se encuentran precisamente en esta percepción de una marginación, que los tenemos como en una idea, en un concepto que están a un lado, y pues a esto va la inclusión, que no están a un lado, sino que están dentro de, y no por estar en un lugar rural o tal vez como se dice marginado, van a ser distintos o diferentes. El relacionarnos con personas que saben más o que saben menos, a mi parecer no está de la mejor manera dicha. ¿Por qué? Porque no hay un límite, un medidor para decir yo sé mucho, alguien sabe poco, o alguien sabe más que yo, o yo sé menos que otra persona. No hay una medición. En cambio, todos sabemos y conocemos, tenemos saberes de diferente manera. Todos pensamos diferente. Yo no pienso igual que la otra persona, yo no pienso igual que esta persona. Entonces, hay conocimientos, existen conocimientos más ricos que otros, no, sino que hay unos conocimientos más cultos que otros, pero todos, al fin de cuentas, sirven de conocimiento, porque lo que yo sé le va a servir a la otra persona y lo que sabe la otra persona me va a servir a mí para mi conocimiento. El saber pedagógico es muy importante, ya que nos da un tipo de conocimiento de carácter teórico, porque tenemos que analizarlo, estudiarlo; práctico, porque todo eso lo tenemos que llevar a cabo, lo tenemos que hacer; y además crítico, porque después de hacerlo lo tenemos que reflexionar. Por eso lo bonito, lo bueno del saber pedagógico es que se relaciona con las artes, con la ciencia, con los oficios, ya que la pedagogía busca la manera, busca el proceso con ciertas didácticas, con ciertos tipos de actividades, buscar la manera de poder llevar a cabo lo que es este proceso o práctica educativa que nosotros ejercemos como futuros docentes. El impacto que tuvo la pandemia en este proceso de aprendizaje, para mí personalmente fue un golpe duro, porque hubieron muchos contenidos que debí de haber abordado, que debí de haber conocido, y no se presentaron de la mejor manera con el tiempo que se debió, diverso a pues esta situación externa a la que el ser humano pues puede controlar. Las actividades políticos sociales se relacionan de manera directa con un carácter o con un pensamiento pedagógico, porque para poder trabajar con la pedagogía tenemos que estar apegados a lo que dice la política, qué es lo que nos manda, por ejemplo, el gobierno hoy en día, qué es lo que nos da para enseñar, qué es lo que quieren que trabajemos, pero tanto en la sociedad. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que el gobierno nos dice, lo que el gobierno nos da, y otra cosa es lo que la sociedad necesita. La percepción del conocimiento y del aprendizaje ha cambiado a lo largo de mi formación académica, puesto que el conocimiento puede ser algo que ya tenemos, algo que nosotros ya conocemos, algo que es un saber de nosotros, pero el aprendizaje es ahí a donde suceden todo ese tipo de cosas, a donde hay un proceso para que podamos o para que nosotros como docentes logremos ese aprendizaje. Entonces puedo decir que a lo largo de mi trayectoria como estudiante normalista, lo que yo concibo como conocimiento y aprendizaje ha estado en cambio constante, porque cada vez, hasta yo mismo, en base a mi conocimiento, aprendo cosas nuevas que cada vez voy descubriendo. El aprendizaje tradicional o el conocimiento doctrinal ha impactado de gran manera en mi práctica docente, en mi labor que estoy practicando y ejerciendo día con día. ¿Por qué?
porque es como por decirlo un dilema. Muchos dicen que es obsoleto y que ya no hay que trabajar con las maneras tradicionales con la manera tradicional, pero en ciertas partes no todo es malo. Hay cosas como el conductismo que nos sirven aún hoy en día como docente, aunque eso sí, según el carácter pedagógico, hay que buscar la didáctica y la manera de cómo ponerlo o cómo ejercer ciertas, digamos, teorías conductistas que son tradicionales para que no se hagan como que un juego que nos pueda dar como resultado un doble filo, por decirlo así.